Vamos a pasar ahora a ver las ecuaciones logarítmicas. Las ecuaciones logarítmicas son aquellas en las que aparece alguna incógnita, en nuestro caso vamos a utilizar la incógnita x, tanto en la base del logaritmo como en el número del que queremos calcular el logaritmo. Veamos algunos ejemplos y veamos su resolución. El primer ejemplo podría ser logaritmo de x más 2 más logaritmo de x igual a 3 por logaritmo de 2. Si os fijáis, en este ejemplo tenemos el logaritmo de x más 2 y el logaritmo de x, lo que quiere decir que tenemos nuestra incógnita x dentro del logaritmo. Por lo tanto, esta sería una ecuación logarítmica. Para resolver una ecuación logarítmica, aplicaremos las propiedades de los logaritmos para intentar conseguir que en ambos miembros de la ecuación, tanto en el miembro primero antes del igual como en el segundo miembro después del igual, tengamos el logaritmo en la misma base de alguna cosa. Si tenemos logaritmo de algo igual a logaritmo de algo y ambos logaritmos están en la misma base, podremos tachar logaritmos y en ese caso ya dejaremos de tener una ecuación logarítmica para tener otra ecuación de las que ya sabemos resolver. Veamos cómo lo hacemos. Si os fijáis, aquí tenemos una suma, tenemos el logaritmo de x más 2 más el logaritmo de x. Sabéis que hay una propiedad, la propiedad 4, que convertía el logaritmo del producto en la suma de logaritmos. Esa misma propiedad se puede leer en sentido contrario y podemos convertir la suma de logaritmos en el logaritmo del producto. Así que si aplicamos la propiedad 4, este primer miembro pasaría a ser logaritmo de x más 2 por x. Si nos fijamos ahora, en el segundo miembro tenemos un número 3 que está multiplicando un logaritmo. También teníamos una propiedad que era la propiedad 6, que era la propiedad de las potencias, que nos decía que si teníamos el logaritmo de un número elevado a una potencia, esa potencia la podíamos pasar delante multiplicando. Así que si aplicamos ahora la propiedad 6, tendríamos que ese 3 logaritmo de 2 sería logaritmo de 2 elevado a 3. Y ya hemos conseguido tener el logaritmo de algo igual al logaritmo de algo. Estos logaritmos se pueden tachar y tendríamos x más 2 por x igual a 2 elevado a 3. Si quitamos paréntesis y hacemos estas operaciones, será x cuadrado más 2x igual a 8. Y si lo pasamos todo al primer lado, porque es una ecuación de segundo grado, tendríamos x cuadrado más 2x menos 8 igual a 0. Podemos resolver esta ecuación. Aplicamos la fórmula, la de menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac, y sería, como b es 2 menos 2, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, que es 2 al cuadrado, que es 4, menos 4 por 1 por menos 8 sería más 32, partido por 2a, que es 2. Como 4 y 32 son 36, tendremos menos 2 más menos la raíz de 36 partido por 2, y como la raíz de 36 es 6, tendremos menos 2 más menos 6 medios. De aquí sacamos las dos soluciones. Por un lado la positiva, menos 2 más 6 son 4, y 4 entre 2 es 2. Por otro lado, la que va restando, menos 2 menos 6 son menos 8, y menos 8 entre 2 son menos 4. De estas dos soluciones que nos han salido de esta ecuación de segundo grado, el 2 y el menos 4, no siempre estas soluciones tienen que ser también solución de la ecuación logarítmica. Tenemos que comprobarlas para ver que nunca nos da el logaritmo de un número negativo o el logaritmo de 0 a la hora de hacer estos logaritmos. Si comprobamos el 2, fijaros que tenemos aquí, si x fuese 2, sería 2 más 2 logaritmo de 4. Eso se puede hacer perfectamente porque es un número positivo, y aquí en la x tendríamos logaritmo de 2. Eso significa que el número 2 es una solución válida. Vamos a probar con el número menos 4. Si comprobamos el número menos 4, en x más 2 tendríamos menos 4 más 2 da menos 2, y el logaritmo de menos 2, como menos 2 es un número negativo, no se puede hacer. Eso implicaría que el menos 4 no nos serviría. Es una solución que no es válida. Por lo tanto, esta ecuación logarítmica que acabamos de ver solo tiene una solución, que es la solución 2. Vamos a hacer otro ejemplo. En este caso, logaritmo en base 3 de x más 2
menos logaritmo en base 3 de x, que eso da igual a 2. Vamos a ver cómo lo hacemos. Pues si os fijáis, en un primer momento vemos que aquí tenemos una resta. También cabe destacar que ahora estamos trabajando en logaritmos en base 3. En el ejercicio anterior eran logaritmos decimales, no ponía nada, estábamos trabajando en base 10. Aunque no hemos tenido que utilizar la base en el ejercicio anterior para nada, en este caso sí que la vamos a utilizar, por lo tanto es importante remarcar que estamos trabajando con logaritmos en base 3. Bueno, os estaba comentando que este signo menos que tenemos aquí, por la propiedad de la división del logaritmo de un cociente, que era la propiedad número 5, lo voy a apuntar aquí, podemos convertir esta resta en una división de logaritmos. Y quedaría como logaritmo en base 3 de x más 2 entre x. Veamos el segundo término de esta ecuación. Tenemos un número, exclusivamente un número, el número 2. ¿Cómo podemos convertir el número 2 en un logaritmo? Pues para ello vamos a utilizar la propiedad 3. La propiedad 3, si la recordáis, la voy a poner aquí, decía que el logaritmo en base a de a elevado a m era siempre m. Es decir, que el logaritmo de una potencia de la base era ese exponente. Nosotros en este caso, nuestra a es 3, ya que estamos trabajando en logaritmos en base 3, y queremos que el resultado sea 2. Por lo tanto, ¿qué tendremos que poner aquí? 3 al cuadrado. El logaritmo en base 3 de 3 al cuadrado es 2. Hemos convertido un número, el número 2, en un logaritmo, el logaritmo en base 3 de 3 al cuadrado, y para ello hemos aplicado esta propiedad. Vuelvo a repetirlo para que os quede claro. La propiedad número 3 nos decía que el logaritmo en la base que sea de esa base elevado al número que fuese es ese número. Si nosotros queremos convertir un número en un logaritmo, tenemos que leer esta propiedad, pero en sentido contrario, es decir, tenemos que leerla en esta dirección. Y convertir el número, que en nuestro caso el número m es el número 2, tenemos que convertirlo en un logaritmo. Como la base en la que estamos trabajando es la base 3, tendremos logaritmo en base 3 de 3 elevado a ese número, que es 2, aplicando simplemente la propiedad. Lo pongo aquí mediante la propiedad 3 que hemos aplicado. Ya podemos poner que esto es el logaritmo en base 3 de 3 al cuadrado. Y fijaros que ya tenemos a un lado logaritmo en base 3 y al otro lado también logaritmo en base 3, y por lo tanto podremos tacharlos. Y de aquí nos queda x más 2 partido por x igual a 3 al cuadrado, que es 9. Y hemos de resolver esta ecuación. En el caso anterior la ecuación era una ecuación de segundo grado, en este caso es una ecuación de primer grado, más fácil. Le pongo aquí un 1 y multiplico en cruz y me quedaría x más 2 igual a 9x. Si pasamos las x a un lado y los números al otro, tendríamos 2 igual a 9x menos x, 2 igual a 8x, por lo tanto x sería 2 entre 8, que es un cuarto. Recordad, antes de asegurar que esto es la solución de esta ecuación, tenemos que comprobar en los logaritmos y asegurarnos de que nunca nos va a dar, con este un cuarto, el logaritmo de un número negativo. Vamos allá. Si sustituyo el 1 cuarto, que es 0,25, en x más 2, tendré 0,25 más 2, pues 2,25 es un número positivo, perfecto. Y si lo sustituyo en el x, pues el logaritmo en base 3 de 0,25 también es un número positivo. Así que esta solución sí que es válida, me sirve y por tanto la podremos recuadrar. Y las ecuaciones logarítmicas se resuelven siempre de esta forma. Pero hay ocasiones en las que tenemos que aplicar logaritmos para resolver ecuaciones que no son logarítmicas, sino que son ecuaciones exponenciales. Es el caso en el que tenemos en la ecuación exponencial potencias de diferentes bases. Por ejemplo, imaginaros esta ecuación que os voy a poner ahora. 3 elevado a x por 5 elevado a 2x igual a 4. Aquí tenemos dos potencias, la potencia en base 3 y otra potencia en base 5, y esto no hay forma de hacerlo más que tomando logaritmos. Si tomamos logaritmos, y podemos tomar logaritmos con cualquier base, en base 3, en base 5, en base 10, en base neperiana, en base 27, en la base que queramos, para que esto sea correcto, como este primer término de aquí es igual a este segundo de aquí,
Si tomo logaritmos, tendré que poner que el logaritmo de este primer término es igual al logaritmo del segundo término. Es decir, si algo es igual a algo, el logaritmo del primer algo será igual al logaritmo del segundo algo. En este caso he cogido logaritmos en base 10, pero bueno, daría igual, podría coger el logaritmo en la base que quisiese. Base 10 y base logaritmo neperiano, son dos bases bastante válidas porque luego a la hora de hacer operaciones con la calculadora, pues me resultará bastante sencillo. Vamos a ver cómo se resuelve esto. Pues fijaros que aquí tenemos el producto, aquí el producto de 3 elevado a x por 5 elevado a 2x. Teníamos una propiedad que era la propiedad 4 que nos decía que el logaritmo del producto lo podíamos convertir en la suma de logaritmos. Así que eso es lo que voy a hacer. Esto sería el logaritmo de 3 elevado a x más el logaritmo de 5 elevado a 2x. Y todo eso sería igual al logaritmo de 4. Bueno, todavía no tenemos nada. Fijaros que aquí tenemos ahora unos exponentes, este de aquí y este de aquí, el x y el 2x, y también teníamos una propiedad que era la propiedad de los exponentes, la propiedad 6, que si la aplicamos aquí, tendremos que podemos poner los exponentes delante y tendríamos x por el logaritmo de 3 más 2x por el logaritmo de 5 sería igual al logaritmo de 4. Y esto ya se va pareciendo a algo más sencillo. ¿Por qué? Porque fijaros en algo que a lo mejor no habéis visto a simple vista, pero que os voy a marcar, tanto logaritmo de 3 como logaritmo de 5 como logaritmo de 4 son números. Podemos coger la calculadora y ver qué números son esos. Si lo hacemos, simplemente nos quedará una ecuación bastante sencilla. Voy a hacerlo para que lo veáis. Logaritmo de 3 me da 0,48, así que tendría una cosa como esta, x por 0,48. Logaritmo de 5 da 0,7, así que tendría 2x por 0,7. Y logaritmo de 4 da 0,6. Fijaros lo que tengo ahora. Voy a hacer operaciones y agrupar. Esto sería 0,48x. Aquí si multiplico el 2 por el 0,7 sería 1,4x igual a 0,6. Fijaros que es una ecuación de primer grado y ya tenemos las x a un lado y los números al otro, así que si sumamos 0,48x más 1,4x sería 1,88x igual a 0,6 y si aquí despejamos la x sería 0,6 entre 1,88. Hacemos esas operaciones en la calculadora y el resultado es 0,32. Y tendríamos resuelta esta ecuación que era exponencial, pero que hemos tenido que utilizar logaritmos para resolverla.